La mañana en que Esteban y Lucía llegaron a la vieja casa de adobe con un abogado y 2 hombres de traje, la abuela Remedios estaba sentada en el corredor, tejiendo con sus manos arrugadas una manta de lana. El sol apenas comenzaba a calentar las piedras del camino polvoriento que llevaba a la pequeña aldea de San Julián del Valle, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido entre montañas y trigales. Remedios levantó la vista cuando escuchó el motor del automóvil acercarse, y su corazón, cansado de tantos años y decepciones, dio un vuelco de esperanza. Quizás sus hijos venían a visitarla después de tanto tiempo. Pero cuando vio sus rostros fríos y la carpeta de documentos en manos del abogado, supo que algo terrible estaba por suceder. Sin siquiera saludarla con un beso, Esteban le extendió unos papeles y dijo con voz mecánica: «Mamá, venimos a informarte que hemos vendido la casa. Tienes 2 semanas para desalojar. Ya firmamos todo. Es legal». Remedios sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies descalzos. Si te gustan las historias, te invito a suscribirte a este canal. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir creciendo. Acompáñame en este viaje lleno de emoción y ternura, y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. La anciana dejó caer el tejido sobre su regazo y miró a sus hijos como si fueran 2 extraños. «¿Cómo pueden hacer esto?», murmuró con voz temblorosa. «Esta casa la construyó su padre con sus propias manos. Aquí nacieron ustedes. Aquí vivimos como familia». Lucía, su hija, apartó la mirada con incomodidad y se cruzó de brazos. «Mamá, no seas dramática. La casa está a nombre de los 3 y Esteban y yo decidimos venderla. Ya conseguimos un buen precio. Necesitamos ese dinero para nuestros proyectos». El abogado, un hombre de gafas oscuras y expresión impasible, agregó: «Señora, según la ley, la mayoría de los herederos puede decidir sobre la propiedad. Usted recibirá su parte proporcional del dinero». Remedios negó con la cabeza, las lágrimas comenzando a deslizarse por sus mejillas surcadas de arrugas. «No quiero dinero, quiero mi hogar. Aquí están todos mis recuerdos, aquí está el alma de su padre». Pero Esteban ya estaba de regreso en el auto, revisando su teléfono con impaciencia. «2 semanas, mamá. Busca dónde quedarte. Nosotros tenemos nuestras vidas». El vehículo levantó una nube de polvo al alejarse por el camino, dejando a la mujer sola en el portal de la casa que había sido su refugio durante más de 60 años. Remedios se quedó ahí, inmóvil, sintiendo cómo el viento frío de la tarde le recordaba lo vulnerable que era. A sus 82 años, sin más compañía que sus recuerdos y una vieja Biblia que había pertenecido a su abuela materna, la mujer se preguntaba qué había hecho mal para merecer semejante ingratitud. Había criado a sus hijos con amor, sacrificándose cada día para que nunca les faltara nada. Cuando su esposo, don Florencio, murió hace 15 años en un accidente mientras arreglaba el techo de la casa, ella se quedó sola para mantener a la familia. Vendió sus gallinas, sus cabras, trabajó lavando ropa ajena hasta que las manos se le llenaron de callos, todo para que Esteban pudiera terminar sus estudios en la ciudad y Lucía se casara con un buen hombre. Pero ahora, cuando ella más los necesitaba, cuando sus rodillas ya no le permitían caminar largas distancias y su vista se nublaba con cataratas, sus propios hijos la traicionaban de la manera más cruel. Esa noche, Remedios no pudo dormir. Se quedó sentada en la cocina, iluminada apenas por una vela, mirando las paredes de adobe que su esposo había levantado con tanto amor. Cada rincón de esa casa guardaba una historia. Ahí, junto a la ventana, estaba la marca donde Esteban medía su altura cada cumpleaños. Allá, en la pared de la sala, colgaba todavía el retrato de bodas de ella y Florencio, 2 jóvenes llenos de esperanza. En el patio trasero, el limonero que habían plantado juntos daba frutos cada primavera. ¿Cómo podían sus hijos arrancarle todo eso? ¿Cómo podían reducir 60 años de vida a una transacción comercial?
La anciana tomó entre sus manos la vieja Biblia de tapas de cuero gastado que siempre guardaba en su habitación. Ese libro sagrado había pertenecido a su abuela Celestina, una mujer sabia que había llegado a San Julián del Valle en los tiempos de la fundación del pueblo, allá por el año 1880. Remedios acarició las páginas amarillentas con ternura, recordando cómo su abuela le contaba historias sobre los primeros colonos, sobre las familias que construyeron ese lugar desde la nada. Los días que siguieron fueron un torbellino de dolor y humillación. Esteban contrató a unos trabajadores para que comenzaran a sacar los muebles de la casa. «Solo guarda lo indispensable, mamá», le ordenó por teléfono, sin molestarse siquiera en visitarla. «El comprador quiere la propiedad vacía». Remedios vio cómo desmantelaban su hogar pieza por pieza. La mesa donde habían compartido miles de comidas, la cama donde había dormido junto a su esposo durante 40 años, los cajones llenos de ropa que ella misma había cosido. Todo fue subido a un camión y llevado a un depósito. Lucía apareció un día para revisar si había algo de valor. Entró sin saludar, con lentes de sol y tacones altos que no eran apropiados para el suelo de tierra de la casa. «¿Hay joyas, mamá? ¿Algo que podamos vender?» La anciana la miró con tristeza infinita. «Tu padre y yo nunca tuvimos lujos, hija. Lo único de valor que tenemos es esta familia, pero ustedes ya decidieron que eso no importa». Lucía resopló con impaciencia. «Siempre tan melodramática. La vida es dura, mamá. Uno tiene que pensar en sí mismo». Cuando faltaban solo 3 días para el desalojo, Remedios no tenía dónde ir. Sus vecinos, gente humilde del pueblo, le ofrecieron ayuda, pero ella no quería ser una carga para nadie. Una tarde, mientras empacaba sus últimas pertenencias en una caja de cartón, encontró nuevamente la Biblia de su abuela. La tomó con manos temblorosas y por primera vez en muchos años la abrió completamente. Siempre la había leído por devoción, pero nunca había revisado cada página con detenimiento. Mientras pasaba las hojas delicadas, algo cayó al suelo. Un sobre antiguo, amarillento por el tiempo, sellado con lacre rojo. Remedios lo recogió con curiosidad y vio que tenía una inscripción en tinta descolorida. «Para los descendientes de Celestina Montoya, abrir solo en tiempos de necesidad». Su corazón comenzó a latir con fuerza. Con dedos temblorosos, rompió el sello y extrajo un documento escrito en letra elegante del siglo XIX. El papel crujió al desplegarse. Remedios acercó la vela para leer mejor y sus ojos se abrieron con asombro. Era una carta firmada por don Augusto Velarde, el fundador de San Julián del Valle, fechada el 12 de marzo de 1882. La carta decía: «Por medio de la presente, yo, don Augusto Velarde y Sandoval, fundador y benefactor de esta aldea, dejo constancia de que concedo a perpetuidad a doña Celestina Montoya y a todos sus descendientes directos el título de propiedad sobre la parcela número 1 del centro del pueblo, así como el derecho irrevocable sobre las tierras comunales que rodean la plaza principal». Esta concesión se hace en reconocimiento a su labor caritativa, su valentía durante la epidemia de 1881 y su contribución invaluable a la fundación de esta comunidad. Ninguna autoridad, presente o futura, podrá despojar a sus herederos de este derecho, firmado ante testigos y ante Dios. Junto a la carta había un mapa antiguo dibujado a mano, donde se marcaba claramente la extensión de las tierras. No solo la casa donde Remedios vivía, sino también 3 hectáreas de terreno valioso en el corazón del pueblo, justo donde ahora se encontraba la plaza, la iglesia y varios comercios. La anciana no podía creer lo que estaba viendo. Leyó y releyó el documento varias veces, sus manos temblando de emoción. Su abuela Celestina nunca le había hablado de esto. Quizás porque en aquellos tiempos las mujeres no solían reclamar sus derechos, o quizás porque vivieron siempre con humildad, sin darle importancia a las posesiones materiales. Pero ahora, ese papel antiguo representaba mucho más que tierra o dinero. Era la prueba de que su familia tenía raíces profundas en ese lugar, de que no eran nadie para echarla de su hogar. Remedios sintió algo que no había sentido en semanas: esperanza.
Guardó cuidadosamente el documento y el mapa en su delantal, se persignó frente al pequeño altar de la Virgen María que tenía en su habitación y decidió que al día siguiente buscaría ayuda. No se dejaría vencer, no después de toda una vida de lucha y dignidad. A la mañana siguiente, la mujer caminó lentamente hasta el centro del pueblo, apoyándose en su bastón de madera. San Julián del Valle era pequeño, apenas unas cuantas calles empedradas rodeadas de casas bajas y campos de cultivo. En la plaza principal estaba el ayuntamiento, un edificio modesto pero bien conservado. Remedios entró con paso inseguro y preguntó por el alcalde. La secretaria, una joven llamada Patricia que conocía a la anciana de toda la vida, la recibió con amabilidad. «Doña Remedios, ¿en qué podemos ayudarla?». La mujer extendió el sobre con manos temblorosas. «Necesito que alguien revise esto, es muy importante». Patricia tomó el documento, lo leyó con atención creciente y sus ojos se abrieron como platos. «Doña Remedios, esto es histórico. Tenemos que mostrarle esto al alcalde inmediatamente y quizás a un abogado especializado en títulos de propiedad». El alcalde, don Ramiro Fuentes, un hombre de unos 50 años, serio pero justo, recibió a Remedios en su oficina. Estudió el documento con atención, comparándolo con mapas antiguos que guardaban en los archivos municipales. Después de casi una hora de revisión, levantó la vista hacia la anciana con expresión seria. «Señora Remedios, este documento es legítimo. Reconozco la firma de don Augusto Velarde. Hemos visto otros documentos firmados por él. Si esto es auténtico, y todo indica que lo es, usted y sus herederos tienen derechos sobre una porción significativa del pueblo. Esto cambia completamente la situación legal de su propiedad». Llamó de inmediato a un notario público y a un historiador local, don Heriberto, un anciano que conocía cada rincón de la historia de San Julián del Valle. El historiador examinó el papel, lo sostuvo contra la luz, verificó la tinta, el tipo de papel, el estilo de escritura. Después de un largo silencio, asintió con la cabeza. «Es auténtico. Esto es un título de propiedad colonial, perfectamente válido según las leyes de sucesión. Doña Celestina Montoya fue una figura clave en la fundación del pueblo. Salvó a docenas de personas durante la epidemia de fiebre tifoidea de 1881. Don Augusto Velarde le concedió estas tierras como agradecimiento, pero al parecer el documento se perdió en el tiempo». La noticia comenzó a circular por el pueblo como pólvora. Los vecinos, que siempre habían querido a Remedios, celebraban que por fin la justicia estuviera de su lado. Mientras tanto, en la ciudad, Esteban y Lucía recibieron una llamada del abogado que había gestionado la venta de la casa. «Tenemos un problema grave», les dijo con voz preocupada. «La venta está siendo impugnada. Apareció un documento antiguo que demuestra que su madre tiene derechos sobre la propiedad que ustedes no pueden anular. Peor aún, resulta que las tierras asociadas a esa propiedad incluyen parte del centro del pueblo. Esto podría convertirse en un caso legal muy complicado». Esteban se puso furioso. «Eso es imposible. La casa está a nombre de los 3 herederos. Consultamos todo antes de vender». El abogado suspiró. «Los títulos coloniales tienen precedencia sobre escrituras modernas. Si ese documento es validado oficialmente, la venta será nula. Y hay más, el comprador ya está exigiendo que le devuelvan su dinero, con intereses y compensación por daños. Si no pueden devolverlo, los demandará». Lucía y Esteban viajaron inmediatamente a San Julián del Valle, esta vez sin la arrogancia de antes. Llegaron al pueblo al anochecer y fueron directamente a la casa que todavía no había sido desalojada gracias a la intervención legal del alcalde. Encontraron a su madre sentada en el corredor, exactamente en el mismo lugar donde la habían dejado semanas atrás. Pero ahora había algo diferente en ella. Su mirada era firme, su espalda estaba más erguida. Ya no era la anciana vulnerable y asustada. Era una mujer que conocía su valor y sus derechos. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Esteban, intentando sonar conciliador. Remedios los miró en silencio durante un largo momento. «Ahora quieren hablar.
Ahora que descubrieron que esta tierra vale más de lo que pensaban. Ahora que se dieron cuenta de que no soy solo una anciana estorbosa, sino la heredera de algo importante. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Esteban, intentando sonar conciliador. Remedios los miró en silencio durante un largo momento. Ahora quieren hablar. Ahora que descubrieron que esta tierra vale más de lo que pensaban. Ahora que se dieron cuenta de que no soy solo una anciana estorbosa, sino la heredera de algo importante. Lucía intentó acercarse, pero la frialdad en los ojos de su madre la detuvo. «Mamá, cometimos un error, lo admitimos, pero somos tu familia. No puedes dejarnos en esta situación. El comprador nos está demandando, podríamos perderlo todo». Remedios asintió lentamente. «Exactamente como ustedes estaban dispuestos a dejarme a mí sin nada, sin hogar, sin dignidad, sin importarles dónde dormiría o qué comería. Ustedes me redujeron a un problema que había que resolver rápidamente». Esteban se pasó las manos por el cabello desesperado. «¿Qué quieres que hagamos? ¿Pedir perdón? Está bien, lo sentimos, ya está, ahora ayúdanos». La anciana negó con la cabeza. «No se trata de palabras, se trata de que durante todos estos años yo di todo por ustedes. Sacrifiqué mi juventud, mi salud, mis sueños. Su padre murió trabajando para darles un futuro mejor, y cuando llegó el momento de que ustedes me cuidaran a mí, me traicionaron de la peor manera posible». El silencio que siguió fue pesado, interrumpido solo por el canto de los grillos en la noche. Lucía comenzó a llorar, pero no estaba claro si era de arrepentimiento genuino o de miedo a las consecuencias legales que enfrentaban. «¿Qué vas a hacer con las tierras?», preguntó Esteban finalmente con voz tensa. Remedios se puso de pie con esfuerzo, apoyándose en su bastón. «El alcalde y el notario me han explicado mis opciones. Según el documento de don Augusto Velarde, estas tierras me pertenecen por derecho de nacimiento, como descendiente directa de Celestina Montoya. Puedo reclamar no solo esta casa, sino también las propiedades que se construyeron sobre el terreno comunal que nos corresponde». Eso incluye varios negocios en la plaza, parte de la iglesia y el mercado municipal. Los ojos de sus hijos se abrieron con avaricia involuntaria, pero Remedios continuó con voz firme. «Sin embargo, he decidido algo diferente». La anciana caminó lentamente hacia el interior de la casa y regresó con la vieja Biblia en las manos. La sostuvo contra su pecho como si fuera el tesoro más preciado del mundo, y en cierto modo lo era. Su bisabuela Celestina era una mujer de fe y de servicio. Ella no ayudó al pueblo durante la epidemia porque esperaba recibir tierras a cambio. Lo hizo porque creía en el amor al prójimo, en la solidaridad, en poner las necesidades de los demás antes que las propias. Esos valores son los que yo intenté enseñarles a ustedes, pero por lo visto fracasé. Hizo una pausa mirando a sus hijos con una mezcla de tristeza y decepción. He decidido donar la mayoría de las tierras al municipio, para que se construya un hogar para ancianos abandonados. Un lugar donde personas como yo, que fueron traicionadas por sus propias familias, puedan vivir con dignidad sus últimos años. Esa será mi manera de honrar la memoria de mi abuela y de mi esposo». Lucía se quedó boquiabierta. «¿Estás loca? ¿Sabes cuánto dinero estás regalando? Esas tierras valen millones». Remedios sonrió con tristeza. «Ahí está el problema, hija. Para ti, todo se reduce a dinero. Nunca entendiste que hay cosas mucho más valiosas. El respeto, la gratitud, el amor verdadero. Tu hermano y tú tuvieron la oportunidad de demostrar esos valores cuando me iban a dejar en la calle. Eligieron el dinero. Ahora yo elijo la dignidad». Esteban intentó un último argumento. «Pero mamá, somos tus herederos. Legalmente parte de eso nos corresponde». La anciana asintió. «Tienen razón. Por ley, ustedes heredarán algo. Recibirán esta casa, la misma que quisieron venderme por encima, pero con una condición. Deben convertirla en un museo comunitario, dedicado a la historia de San Julián del Valle y a la memoria de los fundadores, incluida su bisabuela Celestina.
Así, cada vez que alguien visite este lugar, recordará que hubo personas que construyeron este pueblo con amor y sacrificio, no con codicia. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. El notario, con la ayuda de expertos en títulos históricos de la capital, validó oficialmente el documento. La venta de la casa fue declarada nula, y Esteban y Lucía tuvieron que devolver el dinero al comprador. Dinero que ya habían gastado en parte, lo que los obligó a vender sus propiedades en la ciudad y endeudarse. La noticia llegó a los periódicos regionales. Anciana descubre título de propiedad de 1882 oculto en Biblia familiar y salva su hogar. Periodistas llegaron a San Julián del Valle para entrevistar a Remedios, quien con humildad contó su historia. La gente de todo el país se conmovió. Donaciones comenzaron a llegar para el proyecto del hogar de ancianos. Arquitectos voluntarios ofrecieron diseñar el edificio. El gobernador del estado visitó personalmente a la anciana para felicitarla y ofrecer apoyo gubernamental. 6 meses después, la construcción del Hogar Celestina Montoya para ancianos en situación de abandono estaba en marcha. Sería un edificio hermoso, con jardines, áreas de recreación y atención médica gratuita. Remedios supervisaba los planos desde su casa que ahora nadie podría quitarle jamás. Esteban y Lucía habían regresado a la ciudad, arruinados económicamente y cargando con la vergüenza pública. Los vecinos de su antiguo barrio los señalaban como los hijos ingratos que habían intentado dejar en la calle a su propia madre. Sus propios hijos, los nietos de Remedios, comenzaron a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué trataron así a la abuela? La culpa y el arrepentimiento los consumían, pero el daño estaba hecho. La relación con su madre estaba rota, quizás irreparablemente. Una tarde de domingo, Remedios estaba sentada bajo el limonero del patio, leyendo su Biblia como hacía cada día. Escuchó pasos en el camino de entrada y levantó la vista. Era Lucía, sola, con ropas sencillas y sin el maquillaje excesivo de antes. Se veía demacrada, con ojeras profundas. Se detuvo a unos metros de su madre, sin atreverse a acercarse más. «Mamá», dijo con voz quebrada, «sé que no merezco tu perdón, sé que lo que hicimos fue imperdonable, pero necesito que sepas que me arrepiento de verdad, no solo porque todo salió mal para nosotros, sino porque entendí demasiado tarde el dolor que te causé». Se dejó caer de rodillas, llorando. «Perdí mi casa, mi reputación, el respeto de mis propios hijos, y lo más doloroso es que perdí a mi madre, no por la muerte, sino por mi propia crueldad». Remedios cerró la Biblia lentamente y miró a su hija en silencio. Había esperado este momento. Había imaginado 1000 veces qué diría si alguno de sus hijos volvía arrepentido. Parte de ella quería gritarle, reprocharle todo el sufrimiento que le había causado. Pero otra parte, la parte que había leído las enseñanzas de Cristo durante 80 años, la parte que provenía de Celestina Montoya, una mujer que dedicó su vida a sanar a otros, le susurraba palabras de compasión. «Levántate, hija», dijo finalmente con voz suave. Lucía obedeció, temblando. «No te voy a decir que todo está olvidado, porque no es así. Lo que hicieron dejó cicatrices que quizás nunca sanen completamente. Pero he vivido suficiente para saber que el odio y el rencor solo envenenan el alma de quien los carga. No te daré mi bendición fácilmente, pero te daré la oportunidad de demostrar que tu arrepentimiento es genuino». Señaló hacia el terreno donde se estaba construyendo el hogar de ancianos. «Si de verdad quieres enmendarte, ven a trabajar aquí como voluntaria. Ayuda a cuidar a los ancianos que nadie quiere. Aprende lo que es servir sin esperar nada a cambio. Quizás, con el tiempo, puedas recuperar algo de la dignidad que perdiste». Lucía asintió entre lágrimas, aceptando la tarea como una penitencia necesaria. En los meses siguientes, efectivamente, comenzó a trabajar en el hogar de ancianos. Al principio le costaba, su orgullo herido le dificultaba las tareas más humildes.
Pero poco a poco, al escuchar las historias de otros ancianos abandonados, al ver el dolor en sus ojos, un dolor que ella misma había causado en su madre, algo comenzó a cambiar en su interior. Esteban, en cambio, nunca regresó. Su orgullo era demasiado grande para admitir su error públicamente. El día de la inauguración del Hogar Celestina Montoya fue una celebración para todo el pueblo. Había música, comida, discursos. El alcalde habló sobre la importancia de honrar a los mayores. El párroco bendijo el edificio. Pero el momento más emotivo fue cuando Remedios, apoyada en su bastón, subió al pequeño podio improvisado en el jardín. Llevaba su mejor vestido, uno simple de algodón floreado, y en las manos sostenía la vieja Biblia. Amigos, comenzó con voz temblorosa pero clara. Hoy no celebramos mi victoria personal. Celebramos el triunfo de los valores que construyeron este pueblo. La solidaridad, el respeto, el amor al prójimo. Mi abuela Celestina me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en tierras o dinero, sino en el bien que podemos hacer a otros. Miró directamente a Lucía, que estaba entre la multitud, y añadió: también celebramos que nunca es tarde para aprender, para cambiar, para elegir el camino correcto. Esa noche, de vuelta en su casa, la casa que sus hijos habían intentado arrebatarle, Remedios se sentó en su mecedora del corredor. La luna llena iluminaba los campos de trigo que se extendían hasta el horizonte. En la distancia podía ver las luces del nuevo hogar de ancianos, donde ya vivían las primeras 5 personas rescatadas del abandono. Sonrió con satisfacción. Abrió nuevamente la Biblia y, en la página donde había encontrado el sobre, escribió con su letra temblorosa una nota para las futuras generaciones. A quien encuentre esto en el futuro, los tesoros más valiosos no siempre son de oro. A veces son de papel, a veces son recuerdos, a veces son principios. Cuiden a sus mayores, honren su memoria. No cometan el error de mis hijos, que casi perdieron su alma por ambición. La verdadera herencia que les dejo no son tierras ni dinero, sino la lección de que el amor y el respeto son las únicas monedas que importan al final de la vida. Con cariño, Remedios Montoya, descendiente de Celestina Montoya, guardiana de la memoria de San Julián del Valle. Cerró el libro sagrado y lo abrazó contra su pecho. Las estrellas brillaban sobre el valle, las mismas estrellas que habían visto a su abuela Celestina curar enfermos hace más de 100 años, las mismas que habían visto a don Florencio construir esta casa con sus manos callosas, las mismas que ahora eran testigos de cómo la justicia, no la de los hombres, sino la del universo, había encontrado su camino. Remedios cerró los ojos y agradeció en silencio. Agradeció por la fuerza que le fue dada para resistir, por el secreto oculto en la Biblia que llegó en el momento justo, por la oportunidad de transformar su dolor en algo significativo para su comunidad. Y mientras el viento nocturno mecía suavemente las ramas del viejo limonero, la anciana supo que, pase lo que pase, había ganado la batalla más importante, la batalla por su dignidad, por su hogar y por dejar un legado de amor en un mundo que a veces olvida el valor de sus mayores. Los años siguientes transcurrieron con una paz que Remedios no había conocido en mucho tiempo. El hogar de ancianos prosperó, convirtiéndose en un modelo para otros municipios. Lucía continuó trabajando allí, y con el tiempo, la relación con su madre se fue sanando lentamente. Nunca volvió a ser como antes, pero al menos había respeto mutuo y conversaciones sinceras. Esteban eventualmente también regresó, no con palabras grandilocuentes de disculpa, sino con acciones, ayudando en el mantenimiento del hogar, donando parte de su modesto salario, sentándose en silencio junto a su madre en el corredor, aceptando que algunas heridas toman toda una vida para cerrar. Remedios, ya con 89 años, sabía que sus días estaban contados. Sus rodillas apenas la sostenían, su vista era solo sombras y luces, pero su espíritu permanecía intacto. Una tarde de otoño, mientras el sol pintaba de oro los campos de trigo, Remedios reunió a sus hijos, a sus nietos y a algunos vecinos cercanos en su casa. Estaba recostada en su cama, la misma que había logrado rescatar cuando intentaron vaciar su hogar. Tenía la Biblia sobre su regazo. «Quiero que todos escuchen esto»,
dijo con voz débil pero firme. Viví una vida larga, llena de alegrías y tristezas, de victorias y traiciones. Pero al final, lo que importa no es cuántas veces caímos, sino cuántas veces nos levantamos con dignidad. Ustedes, miró a Esteban y Lucía, me enseñaron la lección más dolorosa, que el amor de padres no garantiza el amor de hijos. Pero también me dieron la oportunidad de demostrar que la justicia existe, que los principios valen más que el dinero, y que la verdadera fuerza no está en los músculos, sino en el carácter. Tomó la mano de su nieta menor, una jovencita de 15 años llamada Esperanza. Tú, mi niña, serás la guardiana de esta Biblia ahora. Cuídala como yo la cuidé, como mi abuela Celestina la cuidó. No solo es un libro religioso, es la historia de nuestra familia, es el recordatorio de que todos llevamos dentro la capacidad de hacer el bien o el mal, y que cada día elegimos qué camino tomar. La niña, con lágrimas en los ojos, asintió solemnemente. Remedios cerró los ojos, una sonrisa tranquila en sus labios. Estoy lista. Viví con honor hasta el final. Mi único consejo para todos ustedes es este. Cuando lleguen a viejos, y llegarán, si Dios quiere, espero que puedan mirar atrás y sentirse orgullosos de las elecciones que hicieron. Espero que hayan sido amables, que hayan honrado a quienes los criaron, que hayan dejado el mundo un poco mejor de como lo encontraron. Remedios Montoya murió 3 días después, en paz, rodeada de sus seres queridos y con la certeza de que su vida había tenido un propósito trascendente. El funeral fue multitudinario. Gente de todo el valle acudió a despedirla, campesinos que recordaban su generosidad, ancianos del hogar que la consideraban su salvadora, autoridades municipales que admiraban su valentía y cientos de personas que simplemente habían sido tocadas por su historia. El ataúd fue llevado en procesión desde su casa hasta la iglesia del pueblo, pasando frente al hogar Celestina Montoya, donde todos los residentes salieron al jardín para despedirse con aplausos y lágrimas. Esteban y Lucía caminaban detrás del féretro, con las cabezas bajas, cargando no solo el peso del duelo, sino también el de la culpa que les acompañaría el resto de sus días. Durante la misa, el párroco habló sobre el perdón, la redención y la fortaleza del espíritu humano. Remedios Montoya, dijo con voz solemne, nos enseñó que la verdadera nobleza no viene de títulos ni de riquezas, sino de la manera en que enfrentamos las adversidades. Fue humillada, traicionada, casi destruida por aquellos que más debían amarla. Sin embargo, no respondió con venganza ni con odio, respondió con dignidad, con justicia y eventualmente con la posibilidad del perdón. Ese es el legado que nos deja. Cuando llegó el momento de los homenajes, Lucía se acercó al púlpito, temblando. Había escrito un discurso, pero al abrir la boca, las palabras preparadas se desvanecieron. Solo pudo decir, con voz rota, «Mamá, me enseñaste más en tu muerte de lo que aprendí en toda mi vida. Perdóname por llegar tan tarde a comprender tu valor. Prometo honrar tu memoria, siendo la hija que debí ser desde el principio». Remedios fue enterrada junto a su esposo Florencio bajo la sombra de un antiguo sauce en el cementerio del pueblo. En su lápida, por petición que había dejado escrita, se grabaron estas palabras: Remedios Montoya, 1943-2032, guardiana de la memoria, defensora de los olvidados, ejemplo de dignidad. Que su historia recuerde a todos que la justicia siempre encuentra su camino. Y debajo, una cita bíblica que había marcado en su vieja Biblia: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Éxodo 20:12. La tumba se llenó de flores frescas cada semana, llevadas por aquellos cuyas vidas ella había tocado. Los meses posteriores a su muerte trajeron cambios inesperados. La historia de Remedios había alcanzado resonancia nacional. Periodistas investigaron más a fondo y descubrieron que el caso de abandono de ancianos era alarmantemente común. El gobernador, presionado por la opinión pública, promulgó una nueva ley llamada Ley Remedios Montoya para la protección integral de personas de la tercera edad, que establecía penas severas para hijos que abandonaran o abusaran de sus padres ancianos, y creaba un fondo estatal para la construcción de más hogares como el de San Julián del Valle.
La pequeña aldea se convirtió en un símbolo de resistencia y justicia social. Turistas comenzaron a visitar el pueblo, no para ver monumentos antiguos, sino para conocer la casa museo donde había vivido Remedios, para ver la Biblia que guardaba el secreto del fundador, ahora protegida en una vitrina de cristal, y para visitar el hogar de ancianos que ella había hecho posible. Esteban, que durante meses no pudo mirarse al espejo sin sentir vergüenza, finalmente encontró una forma de redimirse. Vendió su apartamento en la ciudad y se mudó permanentemente a San Julián del Valle. Se convirtió en el administrador voluntario del Hogar Celestina Montoya, dedicando cada día a asegurar que los ancianos residentes recibieran el amor y respeto que él le había negado a su propia madre. Una tarde, mientras revisaba los archivos de nuevos ingresos, se encontró con el expediente de un anciano de 84 años que acababa de ser abandonado por sus hijos en la puerta de un hospital. Al leer su historia, tan similar a la de su madre, Esteban rompió en llanto. Llamó a su hermana esa misma noche. «Lucía, necesito que vengas, necesito que veas esto, que veas cuántas madres y padres están sufriendo lo que le hicimos a mamá. Necesito que entendamos, de una vez por todas, la magnitud de nuestro error». Lucía llegó al día siguiente. Juntos recorrieron las habitaciones del hogar, escuchando historias de abandono que partían el alma. Don Félix, de 76 años, había sido dejado en un asilo barato después de que sus hijos vaciaran su cuenta bancaria. Doña Carmela, de 82, no había recibido una visita en 3 años, a pesar de tener 5 hijos vivos. Don Roberto, de 78, lloraba cada noche llamando a una hija que nunca contestaba el teléfono. Cada historia era un espejo que reflejaba su propia crueldad. Esa noche, los hermanos se sentaron en el corredor de la vieja casa de su madre, ahora convertida en museo, y hablaron como no lo habían hecho en décadas. «¿Cómo llegamos a esto?», preguntó Lucía, mirando las estrellas. «¿En qué momento nos volvimos tan egoístas?». Esteban negó con la cabeza. «Creo que fue gradual. Primero fue, estoy muy ocupado para visitarla. Luego, me llamará si realmente me necesita. Después, es una carga financiera. Hasta que terminamos convenciéndonos de que vender su casa era lo más práctico. Nunca nos detuvimos a pensar en ella como una persona con sentimientos, con dignidad, con derechos. Solo la vimos como un problema que resolver». «Mamá nos dio todo», continuó Lucía con voz temblorosa, «y nosotros le dimos migajas la atención. Ahora está muerta, y no podemos devolver ni un solo día, ni una sola conversación, ni un solo abrazo. Lo único que podemos hacer es asegurarnos de que su sacrificio no fue en vano». Fue en ese momento que tomaron una decisión conjunta. Dedicarían el resto de sus vidas a combatir el abandono de ancianos. Esteban usaría su experiencia en administración para expandir el modelo del Hogar Celestina Montoya a otras regiones. Lucía, que había estudiado enfermería en su juventud, retomaría su profesión para trabajar directamente con los residentes. No lo hacían buscando redención, sabían que algunas culpas son eternas, sino como una forma de honrar la memoria de su madre y de intentar sanar, aunque fuera parcialmente, el daño que habían causado. Pasaron 5 años. El Hogar Celestina Montoya había crecido y ahora tenía capacidad para 50 residentes. Se habían abierto 3 centros más en pueblos vecinos, todos basados en el modelo de San Julián del Valle. Atención digna, gratuita, con énfasis en la reintegración familiar cuando era posible. Esteban y Lucía trabajaban incansablemente. Sus propios hijos, los nietos de Remedios, habían crecido viendo el ejemplo de servicio de sus padres, y eso había marcado una diferencia profunda en sus valores. Esperanza, la nieta menor que ahora tenía 20 años y estudiaba trabajo social en la universidad, regresaba cada verano para trabajar como voluntaria en el hogar. Custodiaba la vieja Biblia con reverencia y a menudo leía pasajes a los ancianos durante las tardes tranquilas. Una tarde de primavera, mientras Esperanza leía el Evangelio según San Lucas a un grupo de residentes en el jardín del hogar, notó algo extraño. Al pasar las páginas de la Biblia, sintió un pequeño bulto irregular en el lomo del libro. Con curiosidad, examinó más de cerca y descubrió que había una segunda cavidad oculta, disimulada por el desgaste natural del cuero. Con dedos cuidadosos, abrió ligeramente el forro interno y extrajo un pequeño objeto envuelto en tela.
Era una medalla de oro antigua, con la inscripción: a Celestina Montoya, heroína de San Julián del Valle, 1882. Con gratitud eterna, los habitantes salvados. La medalla estaba acompañada de una nota minúscula, escrita por la propia Celestina. Esta medalla no me pertenece. Pertenece a cada persona que elige la compasión sobre la indiferencia, el servicio sobre el egoísmo. Que quien la encuentre la use no como adorno, sino como recordatorio de su deber hacia los demás. Esperanza llevó el descubrimiento a sus padres, que quedaron asombrados. La medalla fue donada al Museo de la Casa de Remedios, donde se exhibió junto al documento original de don Augusto Velarde. Pero más allá del valor histórico o material, el hallazgo sirvió como confirmación de algo que ya sabían. La familia Montoya tenía un legado que trascendía generaciones, un llamado a servir, a proteger a los vulnerables, a mantener viva la llama de la dignidad humana. Y ese legado no terminaba con Remedios, continuaba con Esteban, con Lucía, con Esperanza y con cada persona que decidiera honrar la memoria de aquellos que vinieron antes. 10 años después de la muerte de Remedios, San Julián del Valle celebraba el aniversario del hogar Celestina Montoya con una ceremonia especial. El lugar se había convertido en un referente nacional. Delegaciones de otros países venían a estudiar su modelo. El hogar ahora contaba con programas intergeneracionales, donde niños de las escuelas locales visitaban a los ancianos, compartían comidas, escuchaban sus historias. Había un jardín terapéutico, una biblioteca, talleres de arte y música. Ningún residente se sentía abandonado. Todos tenían actividades, propósito, comunidad. Durante la ceremonia, se develó una estatua de bronce en el jardín principal. Remedios Montoya, sentada en su mecedora, con la Biblia en el regazo y una expresión serena en el rostro. A sus pies, la inscripción: a los que fueron olvidados, ella recordó. A los que fueron despreciados, ella dignificó. Que su ejemplo ilumine nuestros caminos. Esteban, ya con canas y arrugas que reflejaban tanto el paso del tiempo como las noches de remordimiento, se acercó a la estatua y colocó una corona de flores. Con voz emocionada dijo ante los cientos de asistentes: «Mi madre me enseñó la lección más dolorosa de mi vida, que uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Yo perdí años preciosos con ella por mi egoísmo. Perdí la oportunidad de agradecerle mientras estaba viva. Pero su legado me dio una segunda oportunidad, la oportunidad de hacer el bien en su nombre, de proteger a otros ancianos de sufrir lo que ella sufrió, de enseñar a mis hijos y nietos que la vejez no es una carga, sino una etapa sagrada de la vida que merece respeto y amor. Mamá, donde quiera que estés, espero que puedas perdonarnos y que te sientas orgullosa de lo que estamos construyendo en tu memoria». Lucía también habló, con voz quebrada. «Hay momentos en la vida que te definen para siempre. Para mí, ese momento fue cuando vi a mi madre, con 82 años, enfrentándose sola a la injusticia que yo le había causado. Su fortaleza, su dignidad ante la traición, su capacidad de transformar el dolor en algo significativo para otros, eso me rompió y me reconstruyó. Dedico cada día de mi vida a enmendar mi error, sabiendo que nunca será suficiente, pero confiando en que cada anciano que ayudamos es una forma de honrar su memoria. A todos los que están aquí les digo: cuiden a sus padres, a sus abuelos, visítenlos, escúchenlos, ámenlos mientras aún están con ustedes. No cometan mi error, no dejen que el arrepentimiento sea lo único que les quede». El evento terminó con una vigilia de velas. Cientos de personas, cada una representando a un anciano que había sido olvidado o abandonado, encendieron una vela y la colocaron alrededor de la estatua de Remedios. La luz de esas llamas iluminó la noche, creando un espectáculo hermoso y conmovedor. En ese momento, una suave brisa recorrió el jardín, meciendo las ramas de los árboles y haciendo que las llamas bailaran al unísono.
Muchos presentes sintieron, en lo profundo de sus corazones, que era Remedios dándole su bendición desde donde quiera que estuviera. Y quizás, en algún plano más allá de nuestra comprensión, ella realmente estaba ahí, sonriendo junto a su esposo Florencio y su abuela Celestina, satisfecha de saber que su sufrimiento no había sido en vano, que su historia había cambiado vidas, que su legado perduraría por generaciones. La historia de Remedios Montoya se convirtió en leyenda local, luego en historia nacional y eventualmente en un símbolo universal de la lucha por la dignidad de las personas mayores. Se escribieron libros sobre ella, se hicieron documentales, su historia se enseñaba en escuelas como ejemplo de resiliencia y justicia. Pero más allá de la fama póstuma, lo verdaderamente importante era el cambio real que su vida había provocado. Miles de ancianos en todo el país ahora vivían mejor gracias a las leyes y programas inspirados en su caso. Familias reflexionaban sobre cómo trataban a sus mayores. Jóvenes aprendían desde temprano el valor del respeto intergeneracional. La pequeña aldea de San Julián del Valle, que alguna vez fue apenas un punto en el mapa, ahora era conocida como el Pueblo de la Dignidad, un lugar donde la injusticia había sido vencida no con violencia ni con odio, sino con principios, con memoria histórica y con la determinación de una mujer anciana que se negó a ser invisible. Y la vieja Biblia, ese libro sagrado que había guardado secretos durante más de un siglo, seguía en su vitrina del museo. Sus páginas amarillentas testimonios silenciosos de que los tesoros más valiosos no siempre brillan con oro, de que la verdadera herencia no se mide en hectáreas ni en cuentas bancarias, sino en los valores que transmitimos, en las vidas que tocamos, en el bien que dejamos tras nosotros. Cada visitante que se detenía frente a esa vitrina podía leer la nota que Remedios había escrito en sus últimos días. Los tesoros más valiosos no siempre son de oro. Y al leerla, muchos salían del museo con una nueva perspectiva, llamando a sus padres, visitando a sus abuelos, prometiendo ser mejores hijos, mejores seres humanos. Porque al final, esa era la lección que Remedios Montoya había dejado al mundo, que la justicia existe, que la dignidad es inquebrantable, que el amor verdadero trasciende la muerte, y que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad sagrada de cuidar a quienes nos cuidaron, de honrar a quienes nos dieron la vida, de recordar que todos, absolutamente todos, algún día seremos ancianos que dependeremos de la bondad de las generaciones que vengan después. Que su historia sirva de faro en la oscuridad, de guía en la confusión, de recordatorio eterno de que la verdadera riqueza de una sociedad se mide por cómo trata a sus miembros más vulnerables. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo más historias llenas de amor y esperanza. Hasta la próxima, con otro romance inolvidable.